Buenas tardes, máster. El tema que voy a tratar son los factores bióticos y factores abióticos. En nuestro, en nuestro ecosistema tenemos dos tipos de factores bióticos y abióticos, ya que son componentes muy importantes desde el inicio de la Tierra en sus funciones que efectúan en ella. Es decir, que los factores abióticos son todos los químicos y todos los seres no vivos, y los factores bióticos, como su palabra mismo lo indica, son lo que engloba a todos los seres vivos de un ecosistema. Los factores de un ecosistema interactúan entre sí y se modifican mutuamente. Si un factor biótico o un factor abiótico desaparecen de un determinado ecosistema, otros factores también se pueden modificar. ¿Qué son los factores bióticos? Los también, los también componentes bióticos son aquellos seres vivos como las plantas, animales, hongos, bacterias, entre otros, ya que estos pertenecen a grupos de conjuntos de los reinos de la naturaleza. Este conjunto de factores da paso a aquello que conocemos como la biocenosis. Los componentes bióticos se dividen en productores, consumidores y los descomponedores. Vamos a hablar sobre las características de los factores bióticos. Como primer punto, dicen que son aquellos que tienen vida. Como segundo punto, comúnmente se enfoca a la flora y a la fauna en su forma de vivir, en las relaciones intraespecíficas y en las relaciones interespecíficas. También tienden a tener comportamientos específicos y presentan acoplamiento para la sobrevivencia en el medio de vida. Esto también compite por alimentos en el espacio u otros recursos, con el cuidado de estrategias de producción. Vamos a ver ejemplos de los factores de productores. Tenemos el castaño, el trigo, el cactus, el helecho, el pino, y en consumidores primarios tenemos el sapo, el puma, el lobo, el oso. Y en los consumidores tercios, tenemos la serpiente, el halcón, el búho real, la hiena manchada, el dingo, la pantera negra. Y en los descomponedores tenemos el buitre, el cuervo, el escarabajo, la moscardones, la lombrices de tierra. Vamos a ver sobre los factores abióticos. ¿Qué son los factores abióticos? Los factores abióticos también se lo conocen como los factores que determinan el espacio físico o biótopo, en el cual se desarrolla la, la biocénis, en el cual ellos habitan. Dice que se relacionan, que se produce por los seres vivos. Existen dos tipos de elementos abióticos, los mismos que pueden ser de manera geográfica, como fotografía, como la latitud, la longitud, la altitud, o también lo climático, como la temperatura, la luz solar, etc. Vamos a hablar sobre las características de los factores abióticos. Son aquellos que no tienen vida. Pueden ser de naturaleza, como el agua, artificial, plástico. También se lo conoce como limitantes en el crecimiento de su expansión en los organismos. La combinación específica de factores abióticos determinan las especies de flora y fauna que habitan en distintos espacios naturales. Suelen ser modificados por los seres vivos. Ejemplos de los factores abióticos: los bosques, el sol, el aire, la humedad, el desierto. Entre otros, tenemos también ejemplos de los factores abióticos. Tenemos lo que es el agua, el azufre, el calcio, la luz solar, el fósforo, la humedad, el oxígeno, el fuego,
bueno, etcétera. Muchas gracias, Máster.